La siguiente presentación corresponde al ensayo final denominado Los distintos obstáculos en el estudio del concepto de variable en la unidad Sentido numérico y pensamiento algebraico, dirigido por el profesor Eduardo Carlos Briceño. Presentador, alumno Luis Ángel Luna Mejía. Como conocemos, la iniciación al estudio del álgebra para los alumnos ocasiona bastantes confusiones en dicha transición. Los inicios sobre el estudio de esta rama de las matemáticas, tan importante como las demás, tienen estrechamente relacionado el estudio de un concepto clave para la interpretación de esta. Se habla entonces de variable que dentro de la escuela secundaria se genera en los alumnos distintos obstáculos desde tres vertientes, para lo cual el objetivo principal de analizar este ensayo dirigido y analizado desde los tres obstáculos de acuerdo a Brousseau es desarrollar un análisis sobre cómo se evidencian los distintos tipos de obstáculos ontogenético, didáctico y epistemológico en el estudio del concepto de variable. De esa manera, el concepto de variable y los distintos obstáculos, como sabemos, obstáculo definido por Brousseau en 1983 como un conocimiento adquirido, no una falta de conocimiento que ha demostrado su efectividad en ciertos contextos. Cuando se aplica a ciertos contextos, este resulta inadecuado, mismo que los clasifica en ontogenético, didáctico y epistemológico. El análisis entonces que se realiza sobre el concepto de variable tiene que ver entonces de acuerdo a la siguiente clasificación. Para entender el obstáculo ontogenético, que es los cuales vienen del hecho de las limitaciones neurofisiológicas del sujeto, en las que se refleja principalmente el poco entendimiento referente a su capacidad intelectual, los alumnos no pueden abstraer de forma correcta ciertas definiciones. De esa manera, analizar este obstáculo ontogenético, me voy a remitir a mi corta experiencia como profesor de matemáticas, analizándolo actualmente desde el primer grado de educación secundaria y en el segundo grado. Para el primero, resulta o no logran tener una correcta interpretación de acuerdo a cómo se define el concepto de variable como la representación numérica de cualquier número por medio de una letra, a pesar de que en dicho grado existe un contenido, explicación del significado de fórmulas geométricas al considerar las literales como números generales con los que es posible operar. Los alumnos entonces, entre 11 y 12 años, no logran interpretar que una letra puede representar un número, teniendo como reacciones las siguientes dentro de la propia experiencia y en clase. Se preguntan, ¿cómo una letra puede representar un número?, ocasionando grandes conflictos de entendimiento sobre la variable. En cambio, para los alumnos de segundo grado resulta más fácil una interpretación, puesto que de acuerdo a una actividad realizada con ellos en las que se les presenta un triángulo escaleno sin que ellos conozcan las medidas, mencionan que los lados se pueden representar por medio de una letra. La dificultad presentada en este obstáculo viene derivada a partir de una actividad denominada traducción de un lenguaje común a un lenguaje algebraico, en la que es posible verificar en otro contexto diferente si los alumnos realmente entendieron el concepto de variable, para lo cual tenemos los siguientes resultados. Se les pide que expresen la suma de tres números consecutivos, dando como resultados A, B más C, no siendo correcta esta interpretación, puesto que, como sabemos, esas letras pueden representar cualquier valor. Por lo tanto, los alumnos necesitan y tienen la necesidad de que eso se exprese por medio de la aritmética, como la imagen lo muestra. 15 más 16 más 17 son números consecutivos, lo que no sería A más B más C, viéndose entonces reflejado el obstáculo ontogenético en ambos casos y con alumnos de distinto nivel.
en primer grado de 11 a 12 años y en segundo grado de 13 a 14 años. Esto viene relacionado con lo que nos menciona Arcadi 1994 en conjunto con Bednarz, Kieran y Lee, puesto que mencionan que los estudiantes de segundo ciclo de educación secundaria tienen dificultades para relacionar el lenguaje verbal y el simbólico. Ahora, lo referente al obstáculo didáctico, en el que se define que depende más de una elección o de un proyecto del sistema educativo referente a la manera en cómo se enseña cierto contenido. Brousseau, 1983. Este obstáculo didáctico lo analizaré desde dos vertientes, desde la didáctica del profesor y desde el sistema educativo. Para la didáctica del profesor, que considero que las principales causas del por qué se presenta en los estudiantes estos obstáculos referente al concepto de variable es por la poca falta de material didáctico en abordar este contenido. Además, la construcción del concepto considero que es errónea, puesto que siempre lo vemos o lo realizamos a partir de comentarios, realizando que una letra nos representa un número, con lo que nosotros mismos ocasionamos grandes dificultades en ellos. Además, siempre lo remitimos a figuras geométricas, puesto que esto ocasiona en los alumnos, por ejemplo, solicitamos el perímetro de una figura donde los lados son A, B, es decir, representar la medida por medio de una letra, y los alumnos no pueden operar con dichas letras, y ellos buscan cómo representar esa medida de ese lado, buscan midiéndolo con la regla graduada, con lo que las actividades no son dirigidas a que se aplique correctamente el concepto de variable. En cambio, en el sistema educativo, el Nacional Consejo de Profesores de Matemáticas en el año 2000 menciona que la palabra álgebra no se escucha comúnmente en las aulas de la escuela primaria, pero la matemática en las investigaciones y conversaciones de los estudiantes de estos grados con frecuencia incluyen elementos del razonamiento algebraico. La pregunta realizada aquí en este obstáculo didáctico es: ¿qué tan conveniente sería introducir en los alumnos por parte del sistema educativo en el currículo el concepto de variable desde primaria? ¿Qué resultados se obtendrían en los alumnos? Es decir, ¿se lograrían franquear algunos de los obstáculos anteriores a ellos o generaría aún más dentro de la cognición del alumno? Como sabemos, estas son dos preguntas que son difíciles de responder, para lo cual se sugiere una investigación más profunda que nos dé muestra de los resultados de estas preguntas. Ahora, el obstáculo epistemológico, que son aquellos a los cuales uno no puede ni debe escapar del hecho mismo de su rol constitutivo en el conocimiento al que se apunta. Lo referente al concepto de variable se puede clasificar como un concepto difícil de aprender por los alumnos de acuerdo a todo lo anterior o a todos los obstáculos que se reflejan en dicho concepto. De esa manera, estos son los inicios de la transición del álgebra a la aritmética, ocasionando grandes desequilibrios en los estudiantes. Como conclusiones para este ensayo son las siguientes. Los alumnos tienen una falta de comprensión, pero esta falta de comprensión son derivados muchas de las veces por el obstáculo didáctico, como lo acabo de mencionar, la manera en que se enfrenta este concepto, no se utilizan las herramientas ni los medios adecuados para construir la noción de variable en los alumnos, puesto que la manera en la cual se realiza es incorrecta.
Además, sería importante considerar un cambio en la estructura del currículo en la cual la enseñanza y utilización de ello se desea desde una edad más temprana, esto únicamente considerándolo en una población estudiantil, sin que se realice el experimento a toda la población, únicamente a una muestra representativa, porque también hay que considerar el desarrollo evolutivo de Piaget y sus estadios. Por lo tanto, los tres obstáculos de acuerdos o clasificados con Rousseau 1983 se ven reflejados en la enseñanza y el aprendizaje del concepto de variable. Por lo tanto, considerar diversas estrategias de franqueamiento a cada uno de ellos, esto con el fin de lograr una mejor interpretación. Finalmente, considero que si se realiza un franqueamiento, es decir, una estructuración de los modelos de acción, del lenguaje y del sistema de pruebas, Rousseau 1983, que se tiene sobre este concepto, la transición del álgebra sería más fácil para los alumnos, pero esto solo se puede lograr verificando nuevamente con una investigación más exhaustiva a lo que compete este ensayo. Bibliografía utilizada. Gracias.